Una de las nociones fundamentales de la propuesta bachelardiana es la de obstáculo epistemológico. Tal como aparece en este fragmento, Bachelard lo que dice es que cuando se investigan las condiciones psicológicas del proceso de la ciencia, se llega muy pronto a la convicción de que hay que plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos. Bachelard entiende el obstáculo epistemológico como el efecto sobre la práctica del sabio de la relación imaginaria que tiene con ella, es decir, el efecto sobre la práctica del sabio de la relación que él mismo tiene con esa práctica. Dice, no se trata de considerar los obstáculos externos, como la complejidad o la fugacidad de los fenómenos, ni de incriminar a la debilidad de los sentidos o del espíritu humano, sino que es en el acto mismo de conocer íntimamente donde aparecen por una especie de necesidad funcional los entorpecimientos y las confusiones. Es ahí donde mostraremos causas de estancamiento y hasta retroceso, es ahí donde discerniremos causas de inercia que llamaremos obstáculos epistemológicos. Es decir, los obstáculos epistemológicos, según Bachelard, pueden surgir en el momento de la constitución del conocimiento, bajo la forma de un contrapensamiento, por ejemplo, pero también pueden surgir en una fase ulterior de su desarrollo, como una detención del pensamiento. De todas maneras, el obstáculo lo que manifiesta es una resistencia del pensamiento al pensamiento. Es decir, si se sostiene que el pensamiento científico solo progresa por sus propias reorganizaciones, se dirá que el obstáculo epistemológico aparece siempre que una organización de pensamiento existente, científico o no, está en peligro. Es decir, aparece el obstáculo epistemológico, aparece en el punto en que amenaza la ruptura. Los obstáculos no son para Bachelard algo negativo, sino que, por el contrario, forman parte constitutiva del proceso mismo del conocer. En, en un pensamiento, de alguna manera, por supuesto que salvando las distancias, similar a lo que proponía Popper, digo similar a lo que proponía Popper en el sentido de algo que aparentemente podría ser negativo, como en el caso de Popper era el error, tanto Popper veía el error como algo positivo, y también acá Bachelard ve los obstáculos como algo positivo, como algo que es necesario superar y que, bueno, que si bien representan, digamos, un error o una trabazón, la superación de eso es lo que lleva efectivamente al progreso del conocimiento. Dice, la ciencia, tanto en su principio como en su necesidad de coronamiento, se opone en absoluto a la opinión. Si en alguna cuestión particular debe legitimar la opinión, lo hace por razones distintas de las que fundamentan la opinión, de manera que la opinión de derecho jamás tiene razón. La opinión piensa mal, no piensa, traduce necesidades en conocimientos. Al designar a los objetos por su utilidad, ella se prohíbe el conocerlos. Nada puede fundarse sobre la opinión, ante todo es necesario destruirla. Ella es el primer obstáculo a superar. Lo que vamos a ver en la propuesta bachelardiana es que, a diferencia o en disidencia fundamentalmente con el neopositivismo que fundaba el conocimiento científico en la experiencia básica, en la observación, para Bachelard esa primera experiencia básica hay que superarla. Ella es el primer obstáculo a superar. Es decir, hay que romper esas trabazones o esos estancamientos que produce la experiencia básica mediante lo que Bachelard llama la abstracción. La abstracción también es un concepto fundamental en la propuesta de Bachelard. Acá habla, como yo mencionaba recién, de esta cuestión de la experiencia básica.
Dice, la experiencia básica, o para hablar con mayor exactitud, la observación básica, es siempre un primer obstáculo para la cultura científica. En efecto, esta observación básica se presenta con un derroche de imágenes, es pintoresca, concreta, natural, fácil. No hay más que describirla y maravillarse. Se cree entonces comprenderla. Comenzaremos nuestra encuesta caracterizando este obstáculo y poniendo de relieve que entre la observación y la experimentación no hay continuidad, sino ruptura. Es decir, la historia científica, la historia de la ciencia, según Bachelard, es una inagotable mina de errores razonados. La experiencia básica, lo que hay que hacer es sumarle o superarla, si quieren, a través de la abstracción. Pero en ningún caso la experiencia básica, la observación de un hecho puede fundar el conocimiento científico sin haberle aplicado la razón. Eso es lo que va a proponer Bachelard. Entonces, la objetividad científica solo es posible si antes se ha roto con el objeto inmediato, con la opinión de la que hablábamos 2 diapositivas antes, o con la experiencia básica de la que se hablaba en el fragmento anterior. La objetividad científica solo es posible si antes se ha roto con el objeto inmediato, si se ha rechazado la seducción de la primera elección, si se han detenido y contradicho los pensamientos que se hacen en la primera observación. Toda objetividad debidamente verificada desmiente el primer contacto con el objeto. La fuente primera de la objetividad no es el objeto, es el método objetivo. No es el término final de la aproximación, es el método de aproximación. Los valores de certeza están asociados a la preparación experimental más bien que a los resultados de la experiencia. Es decir, eh, de la misma forma que la ciencia experimental se ocupa menos de una realidad preexistente que de realizaciones materiales, la objetividad no es algo que viene dado, sino algo que se obtiene en un proceso de objetivación. Es el resultado de un doble ajuste entre el fenómeno y el espíritu. Otra vez, igual que en Popper, la objetividad científica no está basado ni en la opinión, ni en la experiencia básica, ni en la experiencia neutra, como decían los neopositivistas, sino que la objetividad científica está en el método. La objetividad no es el resultado del método, sino que la objetividad es el método de aproximación. Es decir, romper con la opinión, romper con la experiencia básica, aplicar, digamos, o desarrollar lo que Bachelard va a llamar una vigilancia epistémica, es decir, una vigilancia acerca o por sobre este conocimiento que me da la opinión o que me da la experiencia básica, que no funda o no puede fundamentar el conocimiento científico y que por el contrario siempre queda desmentido una vez que se aplica o que se lleva a cabo o que se realiza esa vigilancia epistémica. Entonces, justamente la forma en que esas trabazones y esas superaciones se visualizan es a través de lo que Bachelard llama el psicoanálisis de los conceptos. Dice entonces, un psicoanálisis del espíritu científico adquiere todo su sentido. El pasado intelectual, como el pasado afectivo, ha de ser conocido como tal, como un pasado. Las líneas de inferencia que conducen a las ideas científicas deben ser dibujadas partiendo de su origen efectivo. El dinamismo psíquico que las recorre ha de ser vigilado. Todos los valores sensibles han de ser desmonetizados. Discernir los obstáculos epistemológicos es contribuir a fundar los rudimentos de un psicoanálisis de la razón. Es decir, el psicoanálisis de los conceptos lo que permite mostrar o lo que permite visualizar son las condiciones que permitieron la emergencia de un determinado conocimiento. Por supuesto que ya desde el título, psicoanálisis de los conceptos, esto está en abierta disidencia con el neopositivismo, también con Popper.
Por ejemplo, respecto de la distinción de contextos, ¿no? Es decir, en la propuesta popperiana veíamos cómo todo el proceso de creatividad no era propio del análisis de la filosofía de la ciencia, sino que en todo caso era propio de otras disciplinas, como por ejemplo la psicología empírica. Veíamos cómo se distinguía, digamos, a los efectos de cuál era la tarea de la filosofía de la ciencia, un análisis del proceso y un análisis del producto. Lo único que se analizaba era el discurso científico una vez que ya estaba elaborado. Acá lo que Bachelard está proponiendo es hacer un análisis de cuál es el encadenamiento de los conceptos, cuál es el encadenamiento de errores, cuál es el encadenamiento de las trabazones, es decir, cómo hemos llegado al concepto, al desarrollo actual de este concepto. Y el psicoanálisis es una herramienta que el científico puede utilizar para vigilar sus representaciones, pero que también el filósofo y el historiador de la ciencia pueden utilizar para reconstruir el proceso histórico que dio lugar a un conocimiento. Es decir, esto que estamos diciendo de dar lugar a un proceso histórico, de arrojar luz, digamos, sobre el proceso histórico que dio lugar a un conocimiento, está en consonancia con lo que vamos a ver a partir de Kuhn, por ejemplo, y de Feyerabend en la tradición anglosajona, pero curiosamente está en coincidencia también con lo que uno podría ver con Fleck, con Ludwig Fleck, que es un antecedente de Kuhn, y que en la misma época que Bachelard, pero eh, por un lado completamente distinto, porque Fleck no formaba parte de la tradición continental, sino que al contrario, vivía en Austria, estaba más cerca del neopositivismo, del frasacionismo, si se quiere, que de la tradición continental. Sin embargo, propone en un libro de 1935 justamente analizar la génesis y el desarrollo de un hecho científico, ¿no? También para mostrar en ese libro que trata sobre la sífilis cuáles son las condiciones que permiten el surgimiento del objeto de esa enfermedad, que es la sífilis, pero también del concepto de sífilis y ver cómo ese concepto va variando. Entonces, este, esta noción, digamos, de psicoanálisis de los conceptos es muy importante para Bachelard. Ahí dice, solo la razón dinamiza a la investigación, pues solo ella sugiere, más allá de la experiencia común, inmediata y especiosa, la experiencia científica, indirecta y fecunda. Es pues el esfuerzo de racionalidad y de construcción el que debe atraer la atención del epistemólogo. El historiador de la ciencia debe tomar las ideas como hechos, el epistemólogo debe tomar los hechos como ideas, insertándolas en un sistema de pensamientos. Un hecho mal interpretado por una época sigue siendo un hecho para el historiador, según el epistemólogo es un obstáculo, un contrapensamiento. Como les decía antes, el conocimiento científico, según Bachelard, es un encadenamiento de errores y de obstáculos que se presentan en la labor científica y que logran ser superados gracias a la vigilancia de los investigadores eh, en su pasaje, digamos, de la representación a la abstracción. Pero acá aparecen algunas palabras claves como la de construcción, ¿no? Otra vez, la construcción, el proceso, ¿no? Eso es lo que debe atraer, dice, la atención del epistemólogo, no el producto del conocimiento científico, no el producto de la actividad científica, sino la propia actividad, la propia práctica científica. Eh, el historiador de la ciencia dice debe tomar las ideas como hechos y más allá de que un hecho termine siendo abandonado, digamos, o que un hecho haya sido mal interpretado en una época, para el historiador de la ciencia sigue siendo un hecho. Ahora, el epistemólogo tiene que hacer otro tipo de análisis distinto al del historiador y entonces puede que ese hecho sea visto por él como un obstáculo, como un contrapensamiento. Otra noción fundamental para Bachelard es la de ruptura epistémica, que tiene que ver con el antievolucionismo, es decir,
Recordemos que Bachelard, como parte de la tradición francesa, se opone al positivismo y al evolucionismo, es decir, son antipositivistas. Bachelard, Canguilhem, Foucault, son tanto antipositivistas como antievolucionistas. En general, lo que ocurre es que al positivismo en filosofía de la ciencia lo complementa un evolucionismo en historia de la ciencia. Y el evolucionismo lo que quiere decir fundamentalmente es que el progreso de la ciencia es evolutivo, es decir, que el progreso de la ciencia es continuo, que no hay rupturas, sino que hay un desarrollo teleológico hacia una meta determinada, que por ejemplo puede ser la verdad, como es en el caso de Popper, ¿no? La única teoría verdadera acerca del mundo. Para Bachelard y su antievolucionismo, lo que existen son rupturas epistémicas. Dice, se conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que en el espíritu mismo obstaculiza a la espiritualización. Ustedes pueden ver entonces que la noción de obstáculo y de ruptura están estrechamente relacionadas. El pensamiento científico emerge de una ruptura con la experiencia común, en polémica contra lo inmediato, es contraintuitivo y por lo tanto no prueba a través de la evidencia de la observación directa, sino que, como ya habíamos visto anteriormente, esta más bien funciona mucho más como un obstáculo epistemológico. Entonces, la ruptura epistemológica o la ruptura epistémica y el obstáculo epistémico son dependientes uno del otro, no son solamente obra del pasaje de una experiencia común a una experiencia científica, sino también de la continuación del desarrollo de la ciencia. Cada nuevo conocimiento, cuando es verdaderamente nuevo, se revela en ruptura o en contra con lo que hasta ahora era aceptado como científico, es decir, que cada nuevo pensamiento se realiza en una forma o en la forma de una polémica, ¿no? Dice, tener acceso a la ciencia es rejuvenecer espiritualmente, es aceptar una mutación brusca que ha de contradecir a un pasado. Bachelard incluye este término, digamos, de mutación. Lo que ocurre justamente en el desarrollo de la historia de la ciencia son mutaciones, quiebres, rupturas, lo que Kuhn más tarde va a llamar revoluciones, lo que Foucault también llama mutaciones en el cambio de una episteme a otra. Entonces, una experiencia científica es, pues, una experiencia que contradice a la experiencia común. La experiencia inmediata y usual mantiene siempre una especie de carácter tautológico. Ella se desarrolla en el mundo de las palabras y de las definiciones y carece precisamente de aquella perspectiva de errores rectificados que caracteriza, según Bachelard, al pensamiento científico. La experiencia común no está en verdad compuesta, a lo sumo está hecha con observaciones yuxtapuestas y es realmente llamativo que la antigua epistemología haya establecido una vinculación continua entre la observación y la experimentación. Es decir, esto es una crítica, evidentemente, a las concepciones formalistas, ¿no? Como la experiencia común no está compuesta, ella no podría ser, creemos nosotros, efectivamente verificada. Permanece siendo un hecho. No puede darnos una ley. Para confirmar científicamente la verdad, es conveniente verificarla desde varios puntos de vista diferentes. Pensar una experiencia es entonces mostrar la coherencia de un pluralismo inicial. Es decir, junto con esta noción, digamos, de ruptura epistémica, lo que uno puede decir es que una conceptualización se muestra inepta para captar, perdón, un estado de cosas al que parecía convenir, e inmediatamente entonces se busca reemplazarla con otra que sea más idónea, ¿no? Inmediatamente que se percibe, por decirlo de alguna manera,
ese obstáculo o esa trabazón. Lo que se busca a partir de la conceptualización es una nueva forma para sustituir esa, conceptualización anterior que aparentemente daba buena cuenta de ese fenómeno o de ese hecho que se está tratando de explicar, pero que ahora a todas luces, digamos, es no, no está dando satisfactoriamente razón de ese fenómeno o de ese hecho. Entonces, esa nueva conceptualización es irreductible a la anterior. Eso lo vamos a ver seguramente en una diapositiva enseguida. En efecto, dice, las crisis del crecimiento, del pensamiento, implican una refundición total del sistema de saber. Entonces, la cabeza bien hecha debe ser rehecha. A través de las revoluciones espirituales que exige la invención científica, el hombre se convierte en una especie mutante o, para expresarlo aún mejor, en una especie que necesita mutar, que sufre si no cambia. Es decir, el espíritu científico, según Bachelard, es esencialmente una rectificación del saber, una corrección, si quieren, del saber. Bachelard estableció ese proceso de corrección permanente que parte de la ruptura con el sentido común mediante el concepto de recurrencia. Ahora, el conocimiento científico no trata, como decíamos antes, de una primera corrección solamente en el momento del surgimiento, es decir, lo único que se corrige no es la experiencia básica. Sucesivamente se van a ir corrigiendo los conceptos, porque esa es la forma en que progresa el conocimiento científico. La historicidad particular de las ciencias es que ellas están constantemente amenazadas, más allá de sí mismas, aunque permanecen, en el sentido de un vínculo histórico y recursivamente, relacionadas con una red experimental y con un ensamble de problemas que se pueden tratar allí. Es esa forma, esa manera que la historia de las ciencias aparece como la más irreversible de las historias, ¿no? Como la forma paradigmática, digamos, de la historia, en ese ir corrigiendo sucesivamente todas las rupturas que se dan, todas las trabazones que aparecen y siendo ellas superadas. Entonces, esta idea de ruptura epistémica está estrechamente relacionada con la idea de discontinuidad. Dice, la discontinuidad se opone al principio de la continuidad que gobierna la filosofía de la ciencia dominante en esa época, otra vez, bueno, refiriendo al neopositivismo y al falsacionismo, si quieren, con las diferencias que ellos tienen entre sí, se opone a esa idea de evolucionismo que decíamos en Historia de la Ciencia, a esa idea de que hay un progreso del conocimiento científico que va desde la ignorancia hacia la razón. Es decir, la discontinuidad tiene que ver con que esa nueva conceptualización, esa con la que sustituimos a la conceptualización que hasta ahora daba cuenta convenientemente de un hecho, pero ahora no sigue satisfaciendo su explicación. Entonces, la nueva conceptualización, dice Bachelard, es irreductible a la anterior e imprevisible a partir de ella. Es decir, no hay una relación de necesidad con la anterior. Fíjense acá la diferencia con el modelo de reducción de teorías, por ejemplo, del neopositivismo. En realidad, la teoría posterior tenía una relación de deducción con la teoría anterior. En Bachelard eso es absolutamente lo contrario, por eso habla de mutaciones en el pensamiento. Entonces, el salto que se da de una conceptualización a otra no tiene, sin embargo, nada de irracional, sostiene Bachelard. La nueva conceptualización repiensa las situaciones que la conjuraron y provoca o conduce, digamos, al diseño de nuevos procedimientos para para realizar esa nueva conceptualización. Pero a diferencia de una nueva ideología o cosmovisión,
esta nueva conceptualización no necesariamente desecha ni descalifica a las otras conceptualizaciones disponibles para enfrentar a otro género de situaciones o las mismas, pero de otra forma, ¿no? Por el contrario, dice Bachelard, es propio del pensamiento científico un afán de insertar o de empotrar en la nueva, de incluir en la nueva conceptualización aquellas que ésta supera, de modo de englobarlas en ella. Sin embargo, Bachelard se apresura, digamos, a negar que no está viendo en esto, ¿no? Es decir, no está viendo en esta concepción algo así como decir que la teoría de la gravedad de Newton es un caso límite de la de Einstein, o que la teoría de Einstein es una generalización de la teoría de la gravedad de Newton, más allá de que las predicciones de ambas concuerden para ciertos valores de los parámetros relevantes. Bachelard dice, por ejemplo, al respecto de estas teorías, que siguen hasta en su intento de precisión dos órdenes de pensamiento enteramente heterogéneos, es decir, niega la continuidad, niega la forma de analizar el progreso del conocimiento científico como la proponían el neopositivismo y el falsacionismo. No, voy a volver a esto para decir, para agregar que el principio de la epistemología bachelardiana respecto de esta cuestión reside en las revoluciones que se dieron en la historia efectiva en las ciencias al principio del siglo, es decir, de alguna manera el estímulo que lleva a Bachelard a proponer esta noción teórica es el ejemplo que aparece en la historia de las ciencias a principios del siglo XX, ¿no? El desarrollo de las geometrías no euclídeas, de la teoría de la relatividad, de los comienzos de la microfísica, revoluciones que también inspiraron la explicación neopositivista y la explicación falsacionista, pero evidentemente desde distintos puntos de vista. Según entiende Bachelard, las nuevas disciplinas que se instauraron a principios del siglo XX eran disciplinas sin precedentes, y las primeras obras de Bachelard son una reflexión acerca de esta novedad radical. Esas obras son testigo de una ruptura en la historia efectiva de la ciencia. En 1934, Bachelard publicó un libro que proporciona un cuadro sistemático de esa reconstrucción del saber. El libro es El Nuevo Espíritu Científico, y en él propone una categoría que él denomina la categoría del no, que tiene una doble función, descriptiva y normativa. Descriptiva porque da cuenta del hecho de que se producen mutaciones durante esas 2 décadas en la historia de la ciencia, pero también normativa porque implica la exigencia filosófica de reformular sus nociones más fundamentales para pensar esa novedad, es decir, para dar cuenta, para interpretar esa novedad, esas mutaciones radicales que han ocurrido en esa etapa de la historia de la ciencia. Entonces, la discontinuidad que Bachelard registra en el Nuevo Espíritu Científico se opone, como decíamos, al principio de continuidad que gobierna la filosofía de la ciencia dominante en ese momento, por lo menos en el ámbito anglosajón. Y la epistemología bachelardiana parte de una intimación dirigida a la filosofía para que reorganice, respecto, digamos, de la reorganización contemporánea de las ciencias exactas, y terminó en el reconocimiento mismo de su objeto como, como acerca de un conjunto de tesis filosóficas que lo obstaculizaban. Es decir, la propia filosofía de la ciencia tenía que reformularse a partir de la observación de lo que ocurría en la historia de la ciencia, o al menos de lo que había ocurrido en esas etapas de desarrollo tan importantes. Sobre esas 2 primeras décadas del siglo XX, Bachelard dice que en esa etapa ocurrieron más cambios o cambios más importantes que en una cantidad de siglos anteriores.
Ahora sí, entonces, abordamos una última noción importante de la propuesta bachelardiana, que tiene que ver con esto de fenomenotecnia. Según Bachelard, los objetos de la ciencia son productos regulados teórica y ordenados materialmente de un trabajo que los dota de toda la riqueza, de las determinaciones del concepto y de toda la sensibilidad de las precisiones experimentales. La fenomenotecnia se puede entender como una concretización de lo abstracto y podríamos definir, digamos, la fenomenotecnia como el arte sabio de producir nuevos fenómenos. Bachelard usó por primera vez este término fenomenotecnia en un artículo breve que tituló Noumeno y microfísica en 1931, perdón, y lo utiliza para referirse a un rasgo que, según él, era característica de la ciencia moderna, ¿no? La, la fenomenotecnia es el proceso por el cual no solamente se encuentran fenómenos nuevos, sino que se los inventa, se los construye en todas sus partes. El término tiene dos raíces, o procede, digamos, de dos raíces griegas, que bueno, fueron ampliamente utilizados en las lenguas modernas: tecnia o técnica, que significa habilidad manual, destreza práctica, arte sabio, eh, em, y fenómeno, que significa, bueno, aparecer, manifestarse, hacerse presente. Entonces, en el término fenomenotecnia hay que entender fenómeno no en la acepción preferida de los filósofos tradicionales de lo que se le aparece a la conciencia, sino en su acepción común o corriente entre los científicos. Es decir, un fenómeno es un suceso o proceso tipificable y reproducible. Fenomenotecnia es la habilidad, entonces, el arte sabio de producir fenómenos en el sentido de sucesos o procesos tipificables y reproducibles. El uso que hace Bachelard de este término significa, como dice ahí entonces, arte sabio de producir nuevos fenómenos, realizando material y manualmente lo concebido en abstracto, es decir, lo concebido mediante modelos matemáticos por la inteligencia. Es decir, en la práctica científica se construyen, se producen fenómenos, y esa producción tiene dos vertientes o viene desde dos lugares, digamos: lo teórico y lo manual, lo material. Bachelard equipara la actividad científica con la preparación noumenal de fenómenos técnicamente constituidos. Desde, desde los albores, digamos, de la investigación científica moderna, ella se propone contribuir con sus resultados al bienestar humano, generar técnicas útiles sobre la base de los conocimientos adquiridos, etcétera. Pero la filosofía, sin embargo, desatendió esa índole cada vez más patente de la práctica científica y persistió en sostener la antigua distinción aristotélica entre ciencia propiamente, como, o lo que Aristóteles entiende como ciencia propiamente, receptiva, logotecaria, y sus aplicaciones tangibles de orden técnico-tecnológico por otro lado. Bachelard lo que hace es eh, desatender, digamos, en un proceso, porque en realidad Bachelard en su tesis doctoral todavía parecía aceptar, o por lo menos en su tesis doctoral todavía hay un conocimiento aproximativo que respeta esa oposición tradicional entre ciencia y sus aplicaciones, pero ya en la tesis doctoral se auguran algunas palabras que muestran la superación que después el pensamiento de Bachelard va a tener respecto a esa distinción tradicional. Y en dos libros que publica en 1932, contemporáneo prácticamente a ese artículo, Noumeno y microfísica, donde aparece la noción de fenomenotecnia, ya se advierte que Bachelard había llegado a la concepción de la ciencia
como producción de fenómenos desde un punto de vista teórico y material, que va a ser lo que va a defender en lo sucesivo, digamos. Entonces, la fenomenotecnia es entendida como, por Bachelard, como la producción de conocimiento científico que está vehiculizada, digamos, por los instrumentos. Es decir, para Bachelard, el sujeto y el objeto no se enfrentan directamente en la experiencia, sino que están comprometidos por medio de instrumentos en un proceso de instrucción recíproca. Es decir, los instrumentos son fundamentales también en la propuesta bachelardiana. Y ese proceso de producción de la ciencia es el resultado del trabajo de numerosas personas y a partir de ahí también debe negociarse entre los sujetos. Es decir, otra novedad, digamos, respecto de las propuestas contemporáneas, pero a Bachelard, pero dentro de la tradición anglosajona, es esta idea de que el agente de la ciencia no es el científico individual, sino que es la comunidad. La ciencia contemporánea, según Bachelard, es una empresa colectiva, organizada y lograda por una comunidad. Entonces hay un pasaje ahí de Bachelard donde dice la ciencia atómica contemporánea es más que una descripción de los fenómenos, es una producción de los fenómenos. Es decir, la fenomenotecnia permite comprender en qué sentido hay que entender el término producción. Producción teórica de conceptos y producción material del objeto de trabajo. Producción teórica de conceptos, bueno, porque el concepto, como lo habíamos visto, es el resultado de la superación de una cantidad de obstáculos. El psicoanálisis de los conceptos me muestra ese proceso de producción teórica de los conceptos. Y por otro lado, también la producción, la construcción del objeto de trabajo, ¿no? La producción material del objeto de trabajo. Por eso era que decíamos anteriormente que es una concretización de lo abstracto, es un apareamiento, como dice ahí, de lo abstracto y lo concreto mediante la puesta a punto de instrumentos teóricamente definidos y de montajes de aparatos según programas de realización racional. La polémica de Bachelard contra las propuestas filosóficas del conocimiento, bueno, imperantes en la tradición anglosajona en ese momento, tiene también un efecto en el sentido de que impone rectificar la categoría filosófica de experiencia mediante lo que él entiende una correcta apreciación de la función de los instrumentos en la producción de los conceptos científicos. Si uno recuerda la propuesta, obviamente, neopositivista y falsacionista, nada de esto está en su interpretación, y eso por supuesto que no es extraño porque hemos repetido muchas veces que esas filosofías de la ciencia dan cuenta de los resultados, es decir, de los productos de las teorías científicas y no de las prácticas, ¿no? Para Bachelard, los instrumentos científicos son teorías materializadas. Pero a eso hay que agregar que la materialización de la teoría, a juicio de Bachelard, es un fenómeno accesorio, ¿no? Bachelard no deja de subrayar que uno de los rasgos más característicos de las ciencias contemporáneas es el de ser artificialistas, es decir, es implicar como elemento esencial una técnica de producción de los fenómenos, lo que, bueno, denomina fenomenotecnia y que es objeto de esta nueva disciplina que él va a llamar en su libro El racionalismo aplicado el materialismo técnico. Entonces, esta noción de fenomenotecnia tiene que ser considerada seriamente porque permite comprender, como veíamos ahí, en qué sentido hay que entender el término producción. Es decir, la filosofía de la filosofía de la ciencia, digamos, ante esta intervención material de los instrumentos en la producción de los conceptos, solo puede pensarla como mediación
y la subsume bajo la categoría general y vaga de método experimental. Eso es lo que Bachelard critica a la filosofía del neopositivismo y del falsacionismo, ¿no? Para Bachelard, por el contrario, esa categoría de método no da ningún conocimiento real de lo que pasa en la práctica científica, es una categoría general que es incapaz de dar cuenta del hecho nuevo de que un concepto debe, desde ese momento, integrar en su constitución de concepto las condiciones técnicas de su realización. Porque en definitiva, la noción de método y la categoría filosófica de experiencia son solidarias para Bachelard en esa pareja conceptual de abstracto concreto. Ahí, en este fragmento, Bachelard lo que nos dice es: la ciencia realiza sus objetos sin encontrarlos jamás hechos. La fenomenotecnia amplía la fenomenología. Un concepto se ha tornado científico en la proporción en que se ha tornado técnico, en la medida en que es acompañado por una técnica de realización. Es decir, la práctica de la fenomenotecnia consiste justamente en proceder a apareamientos entre lo abstracto y lo concreto por medio, como decíamos antes, de una puesta a punto de los instrumentos teóricamente definidos y de montajes de aparatos de acuerdo con programas de realización racional. De esa forma, los objetos de la ciencia, en vez de ser pobres abstracciones extraídas de la riqueza de lo concreto, son los productos regulados teóricamente y ordenados materialmente de un trabajo que, por un lado, los dota de toda la riqueza de las determinaciones de un concepto y de toda la sensibilidad, por el otro, de las precisiones experimentales. Eso es lo que en alguna diapositiva anterior veíamos bajo la expresión de que los objetos son abstracto concreto. Esa doble condición de los instrumentos científicos tiene la ventaja, además, de hacer aparecer materialmente el carácter eminentemente social de la ciencia contemporánea, de la cual también hablamos en alguna diapositiva anterior.